Vamos a explicar la teoría de la parábola y las fórmulas que necesitamos para resolver los problemas. Una parábola, tengo dibujada aquí, es un lugar geométrico donde se cumple que en cualquier punto de esa parábola la distancia que hay de ese punto a la recta llamada directriz, esa distancia es la misma que la distancia que hay al foco. Las dos distancias tienen que ser iguales y esos serían todos los puntos que conforman la parábola. Por lo tanto, tenemos el foco, el punto V es el vértice, el que corta el eje de simetría, y el punto A es el punto de intersección de la directriz con el eje de simetría. Por lo tanto, de la propia definición se deduce que VA tiene que ser igual a VF, lo que es lo mismo que decir que AF, la distancia del punto A al foco, pues es 2 veces la distancia del punto A al vértice, o también 2 veces la distancia del vértice al foco. Y esta distancia AF, para las fórmulas, la vamos a llamar P. Y el vértice va a tener dos coordenadas que para las fórmulas vamos a llamarlas V1, V2, las coordenadas del vértice. Luego hay otra propiedad que es menos conocida, pero la voy a decir también. Si trazamos la perpendicular al eje que pasa por el foco, estos dos puntos, que voy a llamar I y J, resulta que esa distancia IJ resulta ser 4 veces VF, es decir, la distancia que hay del vértice al foco es 4 veces esa distancia es la distancia que hay entre estos dos puntos, el I y el J. Bueno, ahora vamos a estudiar las ecuaciones de las parábolas que tienen la directriz paralela a los ejes coordenados. Yo tengo aquí dibujado los 4 casos. ¿Veis? Aquí tenemos una parábola donde aquí está el eje X y el eje Y, y esa parábola pues le podemos dibujar su eje de simetría que pasa por el vértice. Tendríamos aquí el vértice V y el foco estaría más o menos por aquí. El foco, el vértice, lo vamos a poner el vértice abajo, aquí pues se ve mejor, y la directriz pues tiene que ser esta. Sabemos las distancias que son iguales de VF, y este es el punto que nosotros hemos llamado A. Bueno, pues ¿cuál es la ecuación de esta parábola? Pues la ecuación de esta parábola es X menos V1, que ya sabemos que es la coordenada del vértice, todo ello al cuadrado, igual 2P, P recordáis que era AF, por I menos V2, que es la segunda coordenada del vértice. Y la directriz de la recta igual V2 menos la mitad de P, menos P dividido por 2. Esto es para esta parábola. La siguiente parábola, pues lo mismo. Siempre vamos a partir de los datos, van a ser el vértice, nuestro eje de simetría, en donde vamos a colocar el foco, y luego vamos a tener pues la directriz, que es donde, en este caso pues era una cosa así, ¿no? Bueno, eso siempre los elementos van a ser los mismos. Directriz, foco y vértice.
Entonces la ecuación de esta otra parábola, es decir, la que en lugar de ir hacia arriba va hacia abajo, pues la ecuación es menos x menos v1 al cuadrado. V1 es la primera coordenada del vértice, igual a 2p que multiplica a i menos v2. Si nos piden en un problema la ecuación, pues aplicamos esto si tenemos el vértice y tenemos el valor de p. Y respecto a la directriz, pues será la recta i igual v2 más p dividido por 2. Caso tercero. La parábola ahora tiene la directriz vertical, sería paralela al eje y. La directriz es esta. Espera. Esta, el eje es este. Y aquí encontramos nuestro punto A, nuestro vértice y nuestro foco. Recordáis, AF era P. Bueno, pues en este caso la ecuación de esta parábola, ¿cuál es? Pues en este caso es I menos V2, todo ello al cuadrado, igual 2P que multiplica a X menos V1. Y el último caso, que sería lo mismo, los mismos elementos, nuestro eje, aquí más o menos, el vértice, el foco y la directriz. Veis que no tienen que ver nada con los ejes, lo único que la directriz es paralela en cada caso a los ejes, pero los ejes X e Y, ya la parábola puede estar en cualquier parte. En este caso, el último que nos queda, bueno, nos queda la directriz del tercer caso. La directriz del tercer caso es la ecuación X igual a V1 menos P dividido por 2. Este es el caso último que nos queda. Tendremos la ecuación es I menos V2, todo ello al cuadrado, igual a menos 2P que multiplica a X menos V1. Y luego la directriz, en este caso es X igual a V1 más P dividido por 2. Las ecuaciones de las parábolas cuando están colocadas de estas formas. Y luego sus directrices.